Los requisitos para ser apóstol está registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 21-22. Y ahí el Señor, a través de su Santo Espíritu, porque el día estaba en resurrección, dice que ¿quién debe ser apóstol? Había un faltante de apóstol, entonces dice, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era necesario que 12 apóstoles para ser testigos. ¿Por qué 12? Porque 12 son las tribus de Israel. Eres el autor del Evangelio de Juan, 3 cartas a las iglesias de todos los tiempos y también el autor de Apocalipsis. La inspiración de Dios, por su fidelidad, la utilizó hasta los últimos días de su vida. Vamos a ver la realidad del testimonio de los apóstoles, la realidad del testimonio de toda la Biblia y lo que vieron y lo que entendieron del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los apóstoles? Aquellos hombres que estaban juntamente con Jesús desde el comienzo de su ministerio hasta el final. Entonces los apóstoles vieron y dieron su vida por la única verdad, pues Jesús se manifestó diciendo: yo soy la verdad y la vida. En 1 de Juan, el capítulo 1, versículo 1 dice: el que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está poniendo de manifiesto como testigo de todo lo que él vio y tocó, y que realmente Jesucristo era el Señor, la palabra de Dios hecha carne. Dice, hemos visto con nuestros ojos. Indudablemente los apóstoles, los quienes sirvieron, estuvieron juntamente con Jesús y Jesús se manifestó en ellos. El último apóstol, el apóstol Pablo, dice, pues yo fui el último de los apóstoles, como hijo abortivo, porque él también lo vio a Jesús. Entonces, para ser apóstol, había que estar juntamente en ese tiempo con Jesucristo. Entonces Juan dice, nosotros que hemos visto con nuestros ojos, que hemos contemplado, es decir, palpado con los sentidos, la presencia de Jesucristo, y con nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesucristo es Dios, es el verbo, la palabra de Dios hecha hombre, manifestada en carne, en humanidad. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Un testigo es la presencia de una persona que ha visto un acontecimiento, y Juan desde el inicio vio y estuvo juntamente con Jesús hasta el día de su entrega en la cruz, en el día de la victoria de la cruz, porque no es fracaso, es victoria, porque a través de la cruz Jesús nos ha dado vida y vida eterna. El testimonio de Juan, visto, contemplado y palpado en la carne y luego confirmado por el Espíritu, manifestado por el Espíritu Santo. Indudablemente, el Espíritu de Dios
tiene mucho que ver en la manifestación para dar la veracidad de que Jesús es el Señor, pero es el Espíritu Santo el que nos da esa seguridad, esa certeza, que ciertamente Jesús es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne, contemplado y maravillado en el poder de perdón, de sanidad y sacrificio de Jesús. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, 3 cartas a las iglesias y Apocalipsis. Entonces, la autoría de él son 5 libros que tenemos en la Biblia. Dios es luz. Versículos 5 y 6 de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entra inmediatamente a presentarlo a Dios como la luz del mundo. Y lógicamente, si Dios es la luz del mundo, pues Jesús es la luz que vino a manifestarse. Si decimos que tenemos comunión, es decir, aceptar a Jesús y a Dios, dice, entonces nosotros practicamos la verdad porque estamos de acuerdo en que Dios, el Verbo hecho carne, se manifestó para darnos vida eterna y perdón de pecados. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de luz. Pero como Dios es luz, en donde haya oscuridad espiritual, Dios ilumina, y no para acusarnos, sino para hacernos ver que nuestras actitudes y nuestras rebeliones están en contra de su voluntad. Yo soy la luz. La luz nos permite ver que nosotros somos pecadores, que vivimos según los dictados del alma y los deseos de la carne, y rechazamos la salvación por causa del orgullo. Hay pobres orgullosos y hay ricos orgullosos. A todos aquellos los va a juzgar. Recuerden, la riqueza no es irse contra Dios, pero manifestar la riqueza en gloria y darle preferencia a las riquezas y no al Dios de la gloria, eso sí es pecado. Creemos que todo lo que hacemos está bien por el orgullo. Y hay pecado. Es por causa de que tenemos algo de animal en nosotros. Ese es el justificativo de muchas personas que no conocen a Dios ni la razón de la existencia de ellos mismos. Sí, soy pecador, soy malo, porque tengo algo de animal. Pero Dios no nos ha hecho absolutamente nada parecido al animal. De los hombros para abajo podemos tener de animal, pero la cabeza, el motor, lo principal, la razón de nuestra vida está en el reconocimiento de Dios como el Creador, de Jesús como el Salvador y su mismo Espíritu Santo también como el Consolador de nuestra vida. Entonces no somos animales, porque nuestra cabeza nos dice, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nos enseña que somos personas, seres creados por Dios, a una manera muy especial, fuera de todo propósito terrenal. ¿Por qué fuera de todo propósito terrenal? Porque luego tendremos que dar cuenta, crea o no crea usted en que Dios es luz, tenemos que dar cuenta al Señor de la creación lo que hemos hecho de nuestra vida. El orgullo no, es el dictado del alma. El orgullo o la debilidad son los deseos de la carne. Y contra esos vino a luchar Dios para darnos salvación y gracia a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo.
Somos seres trinos, recuerde usted. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero si nos dejamos que nos gobierne el cuerpo y el alma, entonces estamos perdidos. Y ahí sí que parecemos animalitos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos de tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿En qué consiste la comunión con Dios? O sea, compartir un mismo sentir entre lo que Dios nos dice y que lo que nosotros también creemos y decimos. En primer lugar, creemos que somos una creación de Dios especial, una creación con la cual Dios quiere tener comunicación. Y nosotros nacimos para tener comunicación con Dios. Y Dios nos creó para que tengamos comunicación con Él. Pero nuestro error, la gravedad de nuestro estado pecaminoso, es que nos hemos separado justamente de Dios. Y la luz de Dios ya no está en nosotros. Por eso dice, Dios es luz y no hay tinieblas. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Vea usted la diferencia. Tenemos que decir, Dios, mi luz, mi salvación. Y como dijeron muchos hombres ante la presencia de Dios, heme aquí, ¿o qué quieres que yo haga? Envíame a mí. Estos son los planes, las respuestas y planes que nosotros debemos presentarle a Dios. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. Y luego dice, y no practicamos la verdad. Pues claro, si no estamos en comunión con Dios, no podemos decir que estamos practicando la verdad. Y no está diciendo un supuesto, sino no está diciendo practicamos un supuesto. Está diciendo exactamente, no practicamos la verdad. Porque con Dios no hay medias tintas. Con Dios, recuerden, no hay pecados graves ni pecados veniales. Todo es pecado. Porque ante la presencia de Dios, cualquier mancha es pecado. En la blancura de Dios, cualquier mancha de otro color que no sea blanco, indudablemente es una mancha. Y así quiere el Señor que nosotros también caminemos sin mancha. Pero vamos a ver más adelante, para que nos consolemos y podamos luchar como atletas hasta llegar, como dice su palabra, hasta la imagen y semejanza misma de Jesucristo. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al caminar, haciendo la voluntad de Dios, entonces dice, estamos andando en luz. Esta es la comunión que quiere Dios. Obedecer. Obedecer lo que el Señor dice. Pero si usted se pregunta de pronto, bueno, y ahora si yo no obedezco, pues vamos a ver luego. Ya mismo, ¿qué sucede cuando no obedecemos? Porque hay humillación y humildad cuando no se obedece. Pero el orgulloso reniega de Dios y se resiste a obedecer al Señor. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión que nosotros tenemos es que tenemos un Dios misericordioso. Usted y yo pensamos y creemos que hay y sentimos que hay la presencia de un Dios que es luz. Entonces dice, si nosotros creemos que es luz, vamos a tener comunión unos con otros. ¿Cómo es esto de la comunión unos con otros? Perdonarnos, exhortarnos, ayudarnos, curar nuestras heridas espirituales para caminar en ese mismo sentido de la misericordia de Dios y de Jesucristo.
Jesucristo oró, Jesucristo lloró por su amigo Lázaro y tuvo el poder para levantarlo de la tumba luego de 3 días. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hay una manera muy solapada, muy humana, de decir que no tenemos pecado. Al decir que no tenemos pecados, estamos entonces diciendo que Dios es mentiroso. Al decir que no tenemos pecado, estamos dando rienda suelta, camino abierto para seguir pecando, y nuestro orgullo seguirá creciendo más y más hasta que Dios desaparezca de nuestra presencia. Y no porque Él se va a ir, sino porque nosotros, con nuestros propios sentidos, permitimos que Dios ya no tenga nada que ver en nuestra vida. Pero Dios estará ahí, presente. Esa es la misericordia de Dios. Recuerde, la Biblia está llena de hombres que se han rebelado contra Dios. Todos se han rebelado contra Dios. Y la Biblia sí nos relata que Jesús es el único que no cometió pecado. Pero todos, humanamente, hemos cometido pecado. Y la Biblia está llena de pecadores arrepentidos. Y la Biblia está llena de la misericordia de Dios. Dice en su palabra que la sobregracia, el perdón, la misericordia, sobreabunda en el pecado. Entonces, ¿qué? Jesús, Dios, está empeñado en darnos más y más gracia en el momento que caemos en pecado. Pero cuidado, no vamos a estar cayendo constantemente. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Como santos, no estamos exentos del pecado. Como santos de Dios estamos en este mundo y tenemos que caminar vigilantes, con la luz prendida de la palabra de Dios, para no caer en pecado. Y si caemos en pecado, tenemos que levantarnos y pedirle perdón a Dios. Es el orgullo, el muro, que hace imposible llegar a Dios. Pero si pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y la sangre de Cristo nos cubre de su pecado. Eso es lo que hace ese Señor. Por eso dice luz y andemos en comunión. No pensar que es un ser supremo que está esperando que lleguemos para condenarnos. Él está esperando que lleguemos, pero con la marca de la salvación, que es la sangre preciosa de Jesús en nuestras vidas. Nos engañamos, dice, a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ese es lo peor que puede hacer una persona. Engañarse a sí mismo, justificarse que no tiene tiempo para adorarlo a Dios. Tiempo hay, lo que no hay es voluntad. Porque usted cuando tiene tiempo, cuando no tiene tiempo, mejor dicho, se saca tiempo de donde sea para cumplir, por ejemplo, una reunión social, para salir con sus amigos. Inventa mentiras para salir de la casa. Es decir, el tiempo siempre hay. Lo que no existe es la voluntad, la sed y el deseo de justicia que reclama nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjese usted que siempre en esta carta está hablando de la verdad, la verdad, la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Hacer su voluntad es lo primordial,
Lo primero que tenemos que hacer, el rato que nos rendimos ante la presencia de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amar a Él por sobre todas las cosas. Y no porque Dios sea un orgulloso, sino porque Dios tiene cuidado de su creación y en especial del hombre. Tiene celo, un celo santo, de que no nos vayamos a perder. Por eso dice, ámenme. Y la manera de amarlo a Dios es escuchar los consejos preciosos que nos dan descanso al cuerpo, al alma y al espíritu en su palabra. No es por vanidad, sino es por el amor que nos tiene. Nos tuvo tanto amor y nos tiene tanto amor que se entregó a sí mismo para limpiarnos de pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Una de las cosas que siempre la humanidad, siempre cuando se habla de Dios, muchos no quieren saber de Dios, porque no conocen justamente la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios nos ama, que aún siendo pecadores, dio su vida por nuestros pecados. Dios tiene misericordia, nos perdona nuestros pecados. ¿Por qué entonces alejarnos de Dios? Si no estamos seguros, déjele que el Espíritu de Dios le dé esa seguridad, esa certeza de que usted necesita el perdón de Dios. La justicia divina viene en el nombre de Jesús, porque Él murió por nosotros, porque Él se dio. No hay ningún otro nombre en la tierra que nos pueda dar salvación, sino solamente Jesús. No hay obras que nos salven, es la pura fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que nos dará la salvación y el perdón de pecados. Dios es luz, y una luz que resplandece, y una luz que se presenta, y la oscuridad huye de nuestras vidas. Y entonces podemos ver que ciertamente, como dice Isaías, todos nuestros actos son trapos sucios, inmundos ante la presencia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. No tiene que caminar de rodillas 1 kilómetro, 2 kilómetros. No tiene que castigar a su estómago en un ayuno inútil para perdón de pecados. Dios ya lo hizo en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora somos libres. Y libres en Cristo Jesús. Pero no el libertinaje, para volver nuevamente a nuestra vida anterior. En Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 5, el Señor Jesucristo bajará a juzgar a los vivos y a los muertos. Si usted quiere ignorarlo a Dios, puede hacerlo, pero no porque le ignora, no se va a presentar ante el tribunal de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él se presentará. Él es el único que dio su vida por nosotros. Él es el único que nos enseñó las preciosísimas misericordias que Dios tiene. Y también nos enseñó a ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Entonces vamos a caminar en comunión. Porque tenemos a un Dios
que es luz, y necesitamos acercarnos de esa luz, porque tenemos un Salvador que nos limpia de todo pecado, y también porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos por un momento a Mateo, al capítulo 12, y vamos entendiendo muy claramente lo que la palabra de Dios dice para tener un mensaje y un caminar seguro en la voluntad de Dios a través de la enseñanza dada por el Espíritu Santo en su palabra, la Biblia. Mateo el capítulo 12, versículo 31 dice: por tanto os digo, es Jesucristo el que nos está hablando en este momento. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Vamos a aclarar este versículo con el siguiente versículo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, cualquiera que hable contra Jesucristo, le será perdonado. Ojo, mucho ojo. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo es eso? ¿Acaso que el Espíritu Santo es más que Jesucristo? No. Lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo es que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda la verdad. No es su intelecto, no es el conocimiento de la palabra de Dios la que nos lleva a la verdad. Quien nos lleva a la verdad es justamente el Espíritu Santo. Él nos imparte toda la verdad de lo que está en la Biblia. No es lo que usted cree, lo que piensa. Ya el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que va a rogar al Padre para que les mande el Espíritu. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el que nos dice justamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Si blasfemamos al Espíritu de Dios, entonces negamos a Jesús. Y si negamos a Jesús, negamos al Padre. Pero el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para decirnos que el Padre y el Hijo son exactamente la mismo ser espiritual. Por ahí hay una secta que dice que entonces Dios es monstruo, que es un ser con 3 cabezas. Mis amados monstruos, permítame decirle, usted tiene cuerpo, ¿verdad? Usted tiene alma. Y el alma y el cuerpo tienen su diferencia. Y usted tiene un espíritu que tiene una diferencia entre el cuerpo, el alma y su espíritu. Es un monstruo. Usted es un monstruo porque no anda juntamente su cuerpo, su alma y su espíritu para glorificar a Dios. Deje que el Espíritu Santo le hable a su espíritu, porque somos seres con un espíritu, para escucharlo a Dios y entender en el espíritu lo que el Señor tiene para nuestra vida. Si usted se va a una iglesia y ora a Dios, y hoy escucha una bonita alabanza, una canción, una oración, un mensaje, y llora, y sale, y se le pasó esa congoja, esa tristeza, a veces esa alegría de sentir la presencia de Dios, y no le dura sino hasta la esquina, entonces quiere decir que usted lo esté escuchando a Dios solamente con las emociones, con su alma. Pero al entenderlo a Dios
en espíritu y en verdad, entonces vamos a ser conducidos de una manera muy, muy diferente. Las iglesias se llenan con personas emocionales, y la emoción es parte del alma. Por eso el Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículo 63, dice así: el Espíritu es el que da vida. Y no está hablando del Espíritu Santo, sino el Espíritu que usted tiene dentro de su vida y en su existencia. Ese es el que da, dice, vida. Ahora bien, la carne para nada aprovecha. ¿Cuál carne? Nuestro estatus, nuestras comodidades, nuestra belleza física, eso nada tiene que ver en la presencia de Dios. Tiene que ver su estado espiritual, su relación con Dios, que esa, dice el Señor Jesucristo, es la que nos da vida. Luego dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vea usted, son espíritu y son vida. Yo soy el pan de vida. ¿En qué está pensando usted? ¿Un sabroso pan caliente? ¿O está pensando en el alimento espiritual que es Jesucristo? El testigo fiel, Juan, nos relata estas verdades que urgentemente tenemos que llevarlas a nuestro espíritu para tener un crecimiento sano y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y terminamos con la última lectura del Evangelio de Juan. En el último capítulo de Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le acuse a Satanás. Satanás ya no está en usted, si es que realmente ha recibido el Espíritu de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer todas estas verdades. Amados hermanos, que Dios los bendiga y sobre todo para que Dios nos aclare las cosas que están nublando su santa presencia en nuestra vida. Vienen tiempos difíciles. Las iglesias están empezando a ser perseguidas. No se pierda. Tenemos que prepararnos, que el Señor Jesucristo antes no viene. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra. Bendíganos, Señor, que su crecimiento día a día sea, Señor, para nuestra salvación y para la gracia suya. Y que no haya sido en vano la muerte de Jesús en ninguno de nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.